dar el inicio oficial a esta actividad y también en nombre del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la bienvenida a la charla magistral Orden de Género y Feminismos en América Latina. Actividad que se inicia a las 17 horas Chile y a las 14 horas México, así que sean todas y todos muy bienvenidos. Esta actividad se enmarca en el proyecto INES, Innovación en la Educación Superior, Conocimiento más Género Watch, creando cultura en I+D+I+E, con perspectiva de género y enfoque interseccional desde el sur austral, que es ejecutado por la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la Universidad Austral de Chile y que es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, a través de su concurso INES Género 2022. Con esta charla magistral inauguraremos las actividades de cierre del proyecto INES Género, UACH, cuyo principal propósito ha sido implementar un plan de desarrollo para la equidad de género en I+D+I+E, con foco precisamente en el establecimiento de capacidades institucionales que resulten en la disminución sistemática de las brechas de género al interior de la universidad a través de la planificación y ejecución de acciones de promoción, fomento, monitoreo y sustentabilidad en perspectiva de género e interseccionalidad. Este proyecto se ha alineado además con los procesos de acreditación institucional, apuntando precisamente a complejizar las dinámicas del quehacer académico, reconociendo las HACs, Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, y a la incorporación de la perspectiva de género como parte del entramado para la producción de nuevos conocimientos con pertinencia territorial. Invitamos a continuación a la doctora Cintia Vergara Maldonado, quien es directora alterna del proyecto, a dar algunas palabras iniciales. La doctora Vergara es matrona, licenciada en obstetricia y puericultura y doctora en ciencias humanas por la Universidad Austral de Chile y en ciencias de la salud por la Universidad de Sevilla. Posee un postdoctorado en género y salud de la Universidad de Granada y Escuela Andaluza de Salud Pública. Actualmente se desempeña como directora del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad Austral de Chile y es académica de la misma casa de estudios. Pertenece al claustro precisamente del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Austral de Chile. Su trabajo de investigación se basa en los cruces entre la salud pública y la perspectiva de género, la multimodalidad, las tecnologías y el discurso en salud. Es revisora de revistas nacionales e internacionales y además es editora de la revista Enfermería Global. Además es parte de la red de investigadoras, la Sociedad Chilena de Sexualidades y la red cualitativa de salud. Doctora Vergara, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Un gusto dar inicio a esta conversación justamente sobre orden de género y feminismo en nuestra América Latina, un tema que no solo pertenece al ámbito académico, estaríamos pensando en un tema que es también de la vida cotidiana, de las luchas sociales y de todas las transformaciones que atraviesan nuestra sociedad, sobre todo en la era contemporánea. Hablar de feminismo en el Abya Yala, como solemos decir algunas personas que hemos estudiado históricamente nuestro territorio, es reconocer justamente la historia diversa de resistencias que tenemos. Organizaciones colectivas y de producción de conocimiento, ya sean distintos territorios de nuestros pueblos, han tenido diversas experiencias que han justamente enriquecido los feminismos latinoamericanos y han puesto en el centro ciertas preguntas que otros feminismos anglosajones o de diversos otros lugares no han puesto. Es una de ellas cómo se construye, por ejemplo, las relaciones de poder entre géneros y qué manera esto se entrelaza con las desigualdades de clase, etnia, territorio y la colonialidad. Por ejemplo, qué caminos abren o qué podemos imaginar sociedades más justas e igualitarias en nuestro territorio. Así que yo agradezco de antemano porque esta charla busca justamente abrir este espacio de reflexión crítica y diálogo, este espacio donde nosotros podemos cuestionar el orden de género como algo no natural o fijo, porque la idea es que si no sea una construcción más allá donde podamos transformarla, ser cuestionada y reimaginada, porque el orden de género no puede ser fijo y natural.
Esperamos que en esta instancia nos permita intercambiar ideas entre todos los que estamos aquí, escuchar distintas perspectivas, fortalecer esta conversación en nuestra región, sobre todo con esta mirada y esta perspectiva de búsqueda de justicia de género. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la invitada Neris Chaparro por entrelazar justamente el norte global con el sur global. Y eso nos permite observar nuestras experiencias, reimaginar y poder transformar este orden de género, sobre todo en la sociedad actual, donde existe un auge, cierto, político, social y económico que nos atraviesa en todo el continente. Así que muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Vergara, que es, como decíamos, directora alterna de este proyecto. Y presentamos a continuación a nuestra charlista principal, la doctora Amneris Chaparro Martínez, quien desde febrero del año 2025 es directora precisamente del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Chaparro es investigadora social CIEG con un doctorado en teoría política de la Universidad de Essex. Sus áreas de investigación incluyen la teoría feminista contemporánea, la epistemología feminista y los estudios de género. Ha publicado libros y artículos sobre el concepto de dignidad en la teoría feminista, el acoso sexual, el movimiento Me Too, las injusticias epistémicas, el género y la epistemología, y el uso político de las metáforas dentro de la academia feminista. Forma parte la doctora Chaparro del Comité Ejecutivo y es integrante fundadora de la Red Latinoamericana Interdisciplinaria de Género. En el año 2023 recibió la Rice Fellowship para participar como profesora visitante en la Universidad de Yale. Les recordamos a quienes están conectados en esta actividad que pueden ir dejando sus preguntas en el chat de conversación de esta sesión para irlas seleccionando. Como decíamos al inicio, vamos a ir viendo cuáles vamos a ir viendo en directo también en la medida que tengamos tiempo. Doctora Chaparro, por favor, adelante con su conferencia. Buenas tardes a todas, todos y todes que nos acompañan. Es para mí realmente un honor poder estar aquí el día de hoy con ustedes. Quiero agradecer a toda la gente que ha hecho esto posible, no solo el día de hoy, sino a lo largo de todos estos meses de arduo trabajo en conjunto con Chile y México. Y algo que decía Cintia es muy cierto. México pues está en el norte global, pero con el corazón en el sur, ¿no? Y a la izquierda también, habría que decirse. Entonces, para mí es realmente muy emocionante en mi calidad de directora y de investigadora de este centro. He preparado una presentación para ustedes y mi esperanza es que de lo que voy a hablar el día de hoy podamos tener un diálogo muy fructífero y compartir. Y hablando de compartir, pues voy a compartir la pantalla para comenzar a hablar más. En efecto, la charla del día de hoy se titula Orden de Género y Feminismos en América Latina. Los tres componentes de esta charla pues son inmensos. Tendríamos que tener, ya no digas tú una charla o un seminario, sino un proyecto de investigación para abarcar todo eso. Incluso en la preparación después pensé, creo que cometí un error en incluir América Latina por ahí porque es imposible abarcar América Latina. Entonces muchas de las cosas que voy a decir por cuestiones de tiempo quizá parezcan superficiales, pero a eso me refería en que podamos después tener una conversación para dar más detalles y ser más profundas al respecto. Em, la charla la he estructurado a partir de este índice. Quiero dar un preludio antes de entrar a los conceptos clave que nos convocan el día de hoy, que son orden de género y feminismos. Y en el preludio quiero hablar un poco de cómo es que estamos el día de hoy aquí convocadas todas las personas. Y también me parece muy importante que eh, hagamos un énfasis en esa relación que hay entre el feminismo y el género, que para alguien como yo, que trabaja en un centro de investigación y estudios de género, que es un centro feminista y que desde hace un año tengo el honor de dirigir, parecería una relación muy obvia, pero lo que nos muestran los feminismos contemporáneos es que no es tan obvia y quiero un poco argumentar a favor de esa relación.
Y también, ya que esto nos convoca, pues hablar en la última parte de la charla sobre la manera en que el trabajo que hacemos en investigación y también los activismos feministas, pues siempre son sujetos de reacciones adversas. En ese sentido, me voy a referir de manera muy particular a la relación antifeminista, que también tiene que ver con una reacción de movimientos antigéneros. Y después quiero dejar ahí, aventar unas cuantas reflexiones y una pregunta para que podamos charlar en conjunto. Entonces voy a comenzar con el preludio, que pues está efectivamente asentado en este convenio de colaboración que hicimos con la Universidad Austral de Chile y la UNAM a través del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Em, Creo que no es incidental que esto tenga que ver con el conocimiento y con el género, y que el seminario que nos convoca nuevos paradigmas de investigación académica con perspectiva de género, pues tenga ese énfasis, ese acento en cómo hacemos investigación en estudios de género. ¿Qué significa utilizar el género como una categoría de análisis que puede ser de incentivo y de gran riqueza, no solo para las disciplinas, para cada una de las disciplinas, sino también cómo eso permite la configuración de un campo de conocimiento? Entonces, me parece muy importante con esto, pues también traer a la memoria lo que ha pasado durante estos meses. Aquí están mis colegas, que esto es solo un mosaico, una pequeña muestra de todos los espacios donde se puede intervenir en investigación, ¿no? Desde el estudio de las masculinidades, los análisis cuantitativos y cualitativos, las neurociencias, la justicia, los aparatos del Estado y también el lugar donde esa investigación vive, que por un lado son las publicaciones, y como las revistas académicas y los libros, pero también creo que la investigación que se hace en estudios de género, y esto es algo de lo que voy a hablar un poco más adelante, pues tiene un impacto social, ¿no? Hay una ambición muy explícita dentro de este campo de conocimiento para que lo que hacemos, pues, sí tenga unas ínfulas transformadoras. Entonces, creo que yo estoy realmente muy orgullosa de que el CIEG haya participado de este proyecto con la Universidad Austral de Chile, que Adriana Arreola, Cintia, Alejandra, todo el equipo de allá, perdóname si se me va alguien, es que ya estoy grande y ya no veo, pero de verdad que todas ustedes han construido esto porque nos interesa que se reivindique la forma en que hacemos investigaciones de espacios como los nuestros. Y también para eso yo les quería platicar de una manera muy rápida, pues, pues, qué onda con el CIEG, ¿no? Básicamente somos parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las universidades más grandes del mundo y efectivamente la más grande de América Latina. Seguramente algunas la conocen y quienes no, pues vengan a vernos y a visitarnos. La facultad, una es inmensa. Tiene 21 facultades, 9 escuelas. Facultades y escuelas están dedicadas a la enseñanza. Quienes trabajan ahí son profesoras y profesores y pues tienen alumnas y alumnos. Y también hay 29 institutos, 12 centros y 12 programas. En los institutos, los centros y los programas hay investigadoras e investigadores porque están dedicados a la investigación. Por ejemplo, yo pertenezco al CIEG, yo soy investigadora del CIEG, no pertenezco a ninguna facultad ni ninguna escuela y mi nombramiento es ese, el de investigadora. Y de hecho, en el estatuto, pues se dice que como investigadora yo debo dar poquita docencia, ¿no? En comparación de la gente que está en facultades y escuelas que dan 1000 horas, 1000 grupos. Nuestra carga académica pues es diferente porque nuestra labor principal es la investigación. Eso no significa que en las facultades y las escuelas no se haga mucha investigación o que acá no se haga docencia, pero digamos que esta es una cosa sui generis y así es como está ordenada la universidad. Y el centro, que tiene 9 años recién cumplidos, el próximo año celebramos 10 años, ya las convocaremos para algunas cosas, pues al ser un centro interdisciplinario, pues al final en su creación se tuvo que colocar en una de las dos coordinaciones
que tiene la UNAM. Una es la de la investigación científica, donde están los institutos de física, genómicas, etcétera, y la otra es la coordinación de humanidades, donde están los institutos dedicados a las ciencias sociales y las humanidades. Nosotras somos parte de ese lugar. Estamos ubicadas en la Torre 2 del campus universitario. Entonces, esto es un poco como para contarles qué somos como centro, que tiene 9 años, que tenemos personal de investigación y que somos una entidad académica dedicada a la investigación en estudios de género y feminismos de alto nivel, que también hacemos mucho trabajo de docencia, formación, vinculación y de divulgación para nosotras, para la UNAM. Es muy importante como Universidad de la Nación, pues que las investigaciones no se queden en las comunidades académicas, sino que también se trasladen a otros espacios. Y por ahí les dejo el QR de nuestra nueva página de internet que estamos estrenando y que nos gusta presumir mucho. Entonces, este es un guiño también para mostrar cómo el CIEL, junto con otros espacios en América Latina, pues son espacios dedicados a eh, el establecimiento y el fortalecimiento de los estudios de género como un campo disciplinar relevantísimo. Ese es mi preludio. Tengo 3 argumentos centrales que voy a desarrollar a lo largo de esta plática. La primera, como les decía, es que la relación entre género y feminismos no puede ser obviada. Que hay feminismos, es importante decirlos, que se oponen al uso de la categoría género, que tienen otra mirada de los cuerpos y de, por ejemplo, qué son las mujeres, qué son los hombres. Y entonces yo creo que es una relación que como centros de género nos corresponde problematizar. También, bueno, ahí quién sabe qué había puesto yo, pero el campo de conocimiento de los estudios de género, a lo que me refería era que es un campo relativamente nuevo a comparación de otros campos disciplinares y obviamente de otras disciplinas. No tiene ni 100 años y que eso también le da características específicas por su herencia dentro del planteamiento feminista. Entonces es un campo de conocimiento con una pretensión emancipadora muy fuerte. Ese también es mi segundo argumento. Y el tercer argumento es que la investigación en género y feminismos, lo sabemos muy bien, está constantemente amenazada por factores diversos que son estructurales, son sociales y son de gobierno. Entonces, a lo largo de esta plática, pues quiero fortalecer estos argumentos y no sé si lo voy a lograr, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Vámonos ahora entonces a los 2 conceptos clave que nos... ¡Ay! Se está moviendo solito esto. A ver, ahí está. Los 2 conceptos clave que nos convocan el día de hoy, que son el orden de género y los feminismos. Estoy segura que muchas de las cosas que voy a mencionar seguramente se han mencionado en las otras conferencias por mis colegas, eh, y también seguramente ustedes han escuchado parte de estos debates si es que ya llevan un tiempo indagando en temas relacionados con género y feminismos, pero creo que nunca está de más revisitar nuestros conceptos. Yo soy teórica política, creo que los conceptos no viven en la estratosfera, no creo que los conceptos sean meras interpretaciones o representaciones metafísicas, creo que los conceptos tienen una vida social, que los conceptos son siempre objetables, que siempre se están moviendo y que los movemos y que se crean nuevos conceptos también a partir de la intervención, ¿no? De las personas en el mundo social. Entonces, creo que por eso me parece importante traer a colación pues, nuestros dos conceptos transversales, ¿no? El orden de género y los feminismos. Con respecto al orden de género, pues la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿qué es el género? Y hay, por lo menos aquí estoy poniendo 4 explicaciones de qué es el género. Por un lado, es una categoría de análisis que nos permite estudiar la realidad social, ¿no? Que nos permite visibilizar las ausencias y la forma en que
ciertos cuerpos están presentes en un mundo de desigualdades, ¿no? De ahí que hablemos de la perspectiva de género como una herramienta de análisis. Otra forma clásica de entender al género es como la construcción cultural de la diferencia sexual. Eh, Eso voy a hablar un poquito más adelante, entonces ahorita no quiero decir mucho. Otra manera, siguiendo a Teresa de Lauretis, es pensar el género como una tecnología, y en la que me interesa profundizar es pensar al género como un orden cultural. Por eso el título tiene que ver con la noción de orden de género, ¿no? Un ordenador primario de la cultura. Por cuestiones de tiempo les digo, me voy a enfocar en este, y también por pues, una persuasión epistemológica. Eso no significa que las otras categorías sean, las otras definiciones sean desechables, ¿no? Creo que todas abonan a algo. Pero ya en términos más estrictos, pues de qué hablamos cuando hablamos de género. Sabemos que el concepto fue acuñado en los años 50 en Estados Unidos por John Money en el hospital de la Universidad Johns Hopkins. Él tenía una clínica que trataba con pacientes que en ese momento se denominaban hermafroditas. Ahora el término adecuado es intersexuales, porque eran personas que cuando nacían presentaban una ambigüedad genital, y le correspondía al personal médico determinar y decirle al papá y a la mamá si la criatura era niño o niña. Estábamos hablando de un momento en el desarrollo de la ciencia en que no existían exámenes cromosomáticos, entonces era imposible saber si alguien tenía qué cromosomas XX o XY, pero incluso eso también se problematiza porque las variedades cromosomáticas pues no son solo dos. Sin embargo, lo que pasaba en esta clínica es que en algún momento de la vida llegaban pacientes a quienes se les habían asignado una identidad de género a partir de esa ambigüedad genital. Por ejemplo, el personal médico decía, bueno, este parece un pene pequeño, o tenía que decidir si era un pene pequeño o un clítoris alargado, y de ahí se decidía, bueno, va a ser niña o niña. Y entonces la socialización de las criaturas ocurría a partir de esos mandatos de ser niña o ser niño. Y para muchas personas eso en la vida adulta o desde la adolescencia comenzaba a crear ciertos problemas que incluso llegaron a cuestiones muy fuertes como suicidios, ¿no? Que eran problemas de la identidad y de la, vamos a decir, no correspondencia del cuerpo sexuado con la identidad. Entonces, para eso el concepto género, en inglés gender, era utilizado para subrayar esa diferencia entre el rol sexual asociado con la genitalidad y el rol de género asociado con la identidad. Claro que, y bueno, la historia de John Money y el trato con algunos de los pacientes son historias aterradoras. Como les decía, también implican mucha violencia, porque a partir de querer normalizar los cuerpos, se hicieron intervenciones en personas muy jóvenes a las que pues les mutilaban, y había esta idea de que había un problema con el cuerpo y que solo se podía corregir a través de la intervención médica. Y por eso ha habido también un boyante movimiento de las personas intersexuales para decir, no somos una anomalía, somos parte de la diversidad del mundo, ¿no? De la diversidad humana. Pero vamos que aquí una de las cosas que quiero rescatar es cómo surge este concepto dentro del mundo médico. Y lo que nos provoca una primera distinción, ¿no? Primero, que el sexo va a ser entendido en términos generales como todas esas características biológicas que diferencian a hembras y machos de la especie. Y el género, pues se trata de las características socioculturales que diferencian a hombres y mujeres en una sociedad. O sea, ya ahí la introducción de la clave de la sociedad, pues cambia las cosas, ¿no? Porque ya no tiene que ver solo con un hecho biológico o con una corporalidad específica, sino con una lectura social de los cuerpos que identifican dos grandes categorías, ¿no? Hombres y mujeres. Y por eso hay una, digamos, una narrativa muy sedimentada dentro de los estudios de género que nos dice que el género es la construcción cultural de la diferencia sexual. ¿Eso qué significa?
que a partir de cómo se observa y se lee un cuerpo sexuado, un cuerpo de macho o un cuerpo de hembra, se puede o se tiende a determinar que alguien será un hombre o una mujer, ¿no? Em, este tipo de pronunciamiento, ese tipo de entendimiento, de explicación, de definición de qué es el género, pues ha sido sumamente útil dentro de la literatura académica. Existe una compilación muy famosa que hizo otra colega nuestra del CIEG, Marta Lamas, que lleva este título: El género es la construcción cultural de la diferencia sexual, que salió en los años 90 y hace una traducción y recopilación de muchos textos icónicos, sobre todo de la Academia Anglosajona, que problematizan ese carácter cultural del género, ¿no? Y entonces esta distinción también pues nos permite hacer una separación de cómo es que ciertos cuerpos pues son tratados de cierta manera a partir de esa lectura cultural. Ahora bien, aquí tenemos una ruptura, ¿no? Que son, como siempre, las feministas que llegan a irrumpir. Como les decía, el concepto de género lo acuña John Money en los 50 y va a ser hasta los años 70. Acuérdense, con esta, dentro de la narrativa hegemónica de las olas feministas, pues las feministas en los años 70, universitarias, sobre todo de las áreas de psicología, antropología, por ahí un poquito de sociología, comienzan a recuperar el concepto de género para sus propias investigaciones. Entonces estamos hablando, este es el primer guiño que les hago a ese argumento central de cómo hay una relación importante entre los feminismos y el género, ¿no? Es a partir de la teorización que hacen las feministas, sin descartar en muchos casos. Pensemos en el clásico de Gayle Rubin sobre tráfico de mujeres y el concepto sexo-género, cómo hay esta nueva mirada y esta recuperación de un término, de un concepto que se acuña en la medicina para pensar a las sociedades, ¿no? Entonces ahí obviamente tenía que ser una intervención feminista. Eh, y las cosas no se quedan ahí, como les decía, los conceptos pues tienen vida, no son fijos. Y hay otra explicación sobre el género que nos dice una autora que se llama Estela Serret. Ella es una filósofa mexicana dedicada desde hace más de 30 años a temas relacionados con la identidad y el género, que sería importante comprender la manera en que la reciente, por reciente me refiero a los últimos 15 años, proliferación de identidades en la vida social que no se asocian directamente con la feminidad o con la masculinidad o con una idea hegemónica de ser hombre o ser mujer, pues pone un poco en jaque esta idea de que el género es solo la construcción cultural de la diferencia sexual. Entonces, ella nos ofrece una mirada en un texto que se publicó en la revista Géneros en 2011, y también por ahí tiene otro libro que ahorita no me acuerdo cómo se llama, sobre pensar el género como un ordenador primario de la cultura. De manera muy inmediata, no le voy a hacer justicia al trabajo de Serret, por eso está ahí la referencia y las invito realmente a que lo consulten. Em, Serret nos dice: para que exista la cultura, debe haber la concatenación de distintos símbolos. Y esa concatenación crea significados. Y no existimos fuera del lenguaje. Esta es una postura que viene desde el estructuralismo antropológico. Y como no existimos fuera del lenguaje, también una manera de conocer el mundo es a partir de las categorías que se crean en esa concatenación de imágenes. Y una categoría en particular, que es lo que ella llama la pareja binaria de género, de lo masculino y lo femenino, que es central en la construcción de la cultura. Y lo que nos va a decir es que el lugar de la categoría central lo va a ocupar la masculinidad, y el lugar de la categoría límite lo va a ocupar la feminidad. Aquí estamos en un nivel de abstracción que no implica pensar
ni en personas, ni identidades, ni en sujetos concretos, ¿no? Por eso ella le llama este nivel el nivel del género simbólico. Y lo que sucede en estas categorías es que siempre van a estar en una gran tensión, porque si desaparece el límite que demarca la existencia de una categoría con respecto a la otra, pues se vuelve caos. Entonces la categoría central siempre va a estar intentando dominar y domeñar a la categoría límite, porque representa el riesgo de la inexistencia. Y eso sucede pues, para todas las categorías. Piensen, por ejemplo, en una categoría social que es la de la raza, ¿no? Y en términos de las hegemonías, la raza blanca y otras razas. La raza blanca se constituye como categoría central, mientras que todas las demás como límite. Y ahí hay una tensión, porque dentro de esa tensión, pues están las relaciones de poder. Entonces, esto es lo que sucede con la pareja binaria de género en la configuración de la cultura. Y este género simbólico pues se va a convertir en el referente para los siguientes dos niveles, que son, por un lado, el género imaginario social, que tiene que ver que es el nivel de las tipificaciones sociales. Aquí, acuérdense, quienes estudiaron sociología igual que yo, en algún momento pues nos habla Max Weber de los tipos ideales, ¿no? Que encontramos en las sociedades y es aquí, en el nivel de las tipificaciones sociales, donde encontramos a los hombres y a las mujeres. La constitución de alguien, de una persona como hombre o como mujer, pues obedece al referente simbólico. Es decir, los hombres son aquellas personas que encarnan para el imaginario social principalmente valores de masculinidad y las mujeres son aquellas personas que encarnan principalmente valores de feminidad. Los valores de masculinidad y de feminidad van a variar de una sociedad a otra. Aquello que consideramos, piensen en este ejemplo, varonil, en una sociedad mexicana del siglo XXI, urbana, pues puede ser muy distinto a los valores de masculinidad que se consideraban en la sociedad cortesana europea, ¿no? Lo mismo sucede con los valores de feminidad, el recato, la belleza, la discreción, la pureza pues son valores que socialmente asociamos con las mujeres, mientras que la fortaleza, la rudeza, incluso la violencia se asocian con los hombres. Esto no significa que las personas de a pie no encarnemos valores distintos de masculinidad y de feminidad todo el tiempo, pero lo que es importante es ver cómo juega el imaginario social y cómo juega el referente simbólico en las relaciones de poder, porque las personas que encarnan en la mayoría de las sociedades eh, del industrializada, del capitalismo tardío, pues las personas que encarnan valores de feminidad, las mujeres, pues ocupan posiciones de jerarquía inferior, ocupan posiciones de subordinación, trabajos, espacios, eh, lo que ustedes quieran, que las colocan imaginariamente en ese lugar de desigualdad. Mientras que aquellas personas, los varones que ocupan, que encarnan valores de masculinidad, pues van a ocupar los lugares de la categoría central. Entonces, a pesar de que los valores cambien de una sociedad a otra, lo que no cambia es el referente simbólico, es el referente de la categoría central y la categoría límite. Y después, nos dice Serret, hay otro nivel de intervención que es el género imaginario subjetivo, que tiene que ver con cómo cada una de las personas en el mundo, pues nos vivimos en género, ¿no? A partir de nuestras experiencias de conformidad y de inconformidad con el género, porque en las sociedades contemporáneas, un hombre o una mujer, pues no solo encarna esos valores de los que hablaba, sino que también hay una prescripción del tipo de deseo que puede tener. Los varones que encarnan valores estereotípicos de la masculinidad también encarnan un deseo hacia las mujeres y de manera, y el argumento contrario con las mujeres, ¿no? Entonces, una de las cosas que me parece importante del texto de Serret
es que al hablarnos de cómo proliferan estas otras identidades, no es que antes no existieran, pero quizá antes no existían los canales para expresar, no existían las plataformas para expresar y para visibilizar la diversidad, pues muchas personas de pronto dicen es que yo no encajo en ese cajón que es las tipificaciones sociales de que son los hombres y son las mujeres y que son las mujeres, y de ahí que tengamos también pues muchas identidades trans, que también existan personas no binarias, que existan personas que se inconforman con los mandatos de género y que están buscando nuevas formas de expresarse, ¿no? Lo que trágicamente sigue ocurriendo es que el imaginario social y el referente de género pues operan en estas lógicas que son sumamente perversas y violentas con las personas que no se ciñen a las categorías binarias de hombres y mujeres. Entonces, sirvan estos ejemplos y espero yo esta explicación para dar cuenta de cómo el orden de género pues nos ordena la vida, es una estructura estructurante de la que si bien no es fácil escapar, sí se pueden hacer ciertas fisuras y por ahí se cuelan muchas cosas. Entonces creo que también estamos ante cambios interesantes impulsados no solo por los feminismos, sino también por los movimientos de la diversidad LGBTQ+, movimientos queer, que nos permiten entender que efectivamente el género pues no es fijo, que el género es una, en tanto ordenador primario está ahí, pero que también presenta posibilidades de performatividad y de variedad que son necesarias en sociedades que al final del día son tan diversas. Ahí va el género. Ahora vamos con el segundo gran concepto, que es el feminismo. Sabemos que es un movimiento social, también es un movimiento intelectual, un posicionamiento político, una forma de estar en el mundo. Y como decía en los años 80 una periodista estadounidense, pues es la noción radical de que las mujeres son seres humanos, ¿no? Obviamente hablar de feminismo, como les decía hace un rato, pues implicaría varios años para poder sintetizar o incluso intentar sintetizar un movimiento tan complejo y de tan larga data. Em, Creo que también es importante hablar de que no existe un solo feminismo o una sola forma de posicionarse feminista, o que el movimiento social feminista y su aliada intelectual pues también son espacios de enorme diversidad, ¿no? Y lo que vemos es una proliferación de feminismos a lo largo de las regiones. Aquí creo que los ejemplos que Latinoamérica ha dado en los últimos años pues son centrales para entender la pluralidad del movimiento, pero como les decía, no es un movimiento que nació ni siquiera en los años 70, es un movimiento que en términos estrictos podríamos ya trazar desde el siglo XVIII, ¿no? En su crítica a los movimientos modernos. Aquí, pues, ¿qué preguntas hace el feminismo? Un montón de preguntas, pero hay una que me parece central para hacer la conexión con la existencia del concepto de género, que es, pues, ¿qué justifica o cuáles han sido las explicaciones que históricamente se han dado para que más de la mitad de la población, las mujeres, pero también las personas racializadas, las personas feminizadas, las personas desclasadas, ocupen posiciones de desigualdad, ¿no? Y lo que han hecho históricamente las feministas es decir, bueno, quizá es la falta de derechos, vamos a luchar por derechos, claro, se conquistan los derechos, pero las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda clase, siguen siendo tratadas como objetos, siguen siendo objeto de violencias, de injusticias, de impunidad. Entonces, debe haber algo más en la explicación. Y entonces se llega a una explicación cultural que se inaugura por un lado con las obras por un lado con la obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Obviamente esa obra se publica en el 49, antes de que existiera el concepto de género. Y por otro lado también de autoras latinoamericanas que van a tener aportaciones muy importantes sobre pues, qué explica esa desigualdad, ¿no? Incluso por ahí hay un libro de una autora que publicamos acá
Ulloa, donde nos habla de que Gabriela Mistral también ya adelantaba muchas de esas respuestas de que hay algo en la cultura, lo que yo llamaría el orden cultural de género, hay algo ahí que explica que las mujeres sean asociadas con la dirección, con la subordinación, ¿no? Entonces, vemos que es a partir de la intervención política e intelectual de las feministas que estas preguntas nos permiten que en los años 70 se recupere el concepto de género para aportar una explicación más allá de lo corporal y más allá de la adquisición de derechos, que es una explicación cultural de por qué las mujeres sufren desigualdades. Ahora, como les decía, también hay un montón de feminismos eh, y siempre ha habido como ahí una pelea entre el feminismo académico y el feminismo activista, cuál es más importante, cuál es más elitista, cuál es más bonito. Y yo creo que esta es una diferencia analítica, porque en la realidad, pues los feminismos convergen de muchas formas, pero creo que para el caso que nos compete, que estamos en proyectos dentro de las instituciones de educación superior, pues sí es importante dejar en claro que los feminismos que nos incorporamos a las instituciones pues no estamos ajenos a los activismos y que no, y que de hecho hay muchos puentes comunicantes, ¿no? Y que también eso es parte de la riqueza de los feminismos y por eso hablamos de ellos en plural, porque entre más nos acercamos, entre más profundidad hay a observar esos feminismos, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de posturas y muchas veces en pugna, ¿no? Tenemos posturas que parecen irreconciliables entre los feminismos que apoyan o no el comercio sexual, los feminismos que están o no a favor de la pornografía, los feminismos que están o no a favor de la subrogación, los feminismos que están o no a favor de la inclusión de personas trans. O sea, ahí es donde también los feminismos pues nos muestran su potencia plural, ¿no? Y que no siempre están en el mismo lado de un mismo debate. Y también yo creo que hay una aportación que no podemos dejar de lado, que tiene que ver con que esa pluralidad de miradas y de experiencias dentro de los feminismos se lleva a la academia y ahí la noción de interseccionalidad pues se hace sumamente necesaria, ¿no? Cuando hablamos de las identidades de las personas no nos estamos refiriendo solamente a su identidad de género, el género, la clase, la orientación sexual, la etnicidad, la posición geopolítica, todo eso influye en cómo una persona o un grupo de personas viven o no situaciones de vulnerabilidad, de subordinación, de impunidad y de violencia. Entonces, creo que yo espero que con esta pequeña viñeta de qué son los feminismos podamos tener una suerte de abanico sobre la diversidad y la enorme complejidad que representa hablar de feminismos, pero también esta conexión en la que voy a insistir mucho sobre su relación con el género, que no se da solo dentro de la academia. Entonces, ya de manera más específica, em, como les decía, la configuración del campo de conocimiento de los estudios de género no habría sido posible sin la intervención feminista, sin esa toma del concepto, pero también su revolución y su constante revisión, ¿no? Ahí, eh, a partir de los años 70, la categoría género, pues es un punto focal para explicar las desigualdades existentes. Tenemos derechos, tenemos acceso, conquistas importantísimas, pero eso no parece ser suficiente para que las mujeres sean vistas como seres humanos, ¿no? Y no que no lo seamos de carne y hueso y que no exista la legislación en todos los países donde dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley, pero las prácticas y los imaginarios sociales, el imaginario social de género sigue colocando a las mujeres y a quienes encarnan esos valores de feminidad en situaciones de subordinación. Entonces ahí, ¿qué lo explica? Pues la condición de género más otras condiciones interseccionales. También creo que la relación entre género y feminismos pues se da en la creación de espacios dedicados al conocimiento
un conocimiento interdisciplinar, porque pues no hay espacio de la vida social que no esté informado por las lógicas de poder y las lógicas de género. Y ahí lo que vamos a ver, y eso creo que ahí el CIEG podría ser un buen ejemplo, es que distintas disciplinas hacen aplicaciones también diversas sobre el género en sus investigaciones, ¿no? Desde las neurociencias hasta la educación, el arte, la justicia, el deporte. O sea, vemos como ahí están estos espacios que se crean en las universidades y en las instituciones de educación superior, pues nos permiten también crear un campo de conocimiento que empuja teorías, conceptos, metodologías nuevas. Entonces, yo creo que hay que decirlo alto y fuerte que hay una revolución que ha comenzado a suceder desde hace 7 décadas, que es una revolución quizá muy pausada, pero que ha venido a impactar de manera significativa la manera en que se crea el conocimiento y también que se cuestiona quiénes crean el conocimiento y por qué ciertas personas con ciertas corporalidades y ciertas subjetividades no son parte de los espacios de creación de conocimiento. Esa también es una intervención de los feminismos con la bandera de género. Y pues hay una cosa que hacen tanto los feminismos como los estudios de género, que es provocar incomodidad y desconcierto. Es decir, trastocan dogmas que no solo tienen que ver con cómo se estructura el mundo, sino también cómo nos estructuramos como personas. Que alguien de pronto nos diga es que nuestra identidad es producto de una amalgama de procesos que nos anteceden y de estructuras que desde que se sabe que, o desde que se anuncia que una criatura va a ser niña o niño, pues ahí ya hay una impronta, ¿no? Incluso pensémoslo en los juguetes. Muchos de los juguetes que están pensados para las niñas implican pasividad, mientras que los juguetes que están pensados para los varones implican acción, aventura, ¿no? Y después cuando la neurociencia nos dice que las mujeres somos peores al volante, pues obviamente lo somos, no por naturaleza, sino porque hay un entrenamiento desde la infancia a no utilizar ciertas habilidades motrices o no desarrollar ciertas habilidades motrices. Entonces, el pensar que las identidades tienen un correlato de construcción social, pues genera mucha incomodidad y desconcierto, y también el señalar que las desigualdades no son naturales y por lo tanto se pueden cambiar, pues genera incomodidad por parte sobre todo de los sectores que han ostentado los privilegios durante siglos. Y pues de ahí que esta relación también entre género y feminismo sea una relación que busca prácticas emancipatorias, que busca cambiar la realidad social, que busca transformar, no solo explicar por qué hay desigualdades, sino decir qué podemos hacer para vivir en sociedades pues menos terribles. Y bueno, la movilización feminista pues siempre ha causado enormes incomodidades y por eso tenemos muchas reacciones antifeministas encabezadas no solo por personas de a pie, sino también por grupos organizados. Creo que es muy pertinente decir, y hay también mucho trabajo académico al respecto, sobre la organización de movimientos antigénero en todo el mundo, ¿no? Y que muchas veces estos movimientos pues logran llegar a las posiciones más altas de poder, como ha pasado en muchos países de la región, ¿no? Y que además no solo hay un desenfreno, hay una anarquía y un desdén a las prácticas que promueven y protegen los derechos de las personas en situaciones más vulnerables. Entonces, ya voy a ir cerrando, pero sí quiero decirles que la reacción antifeminista yo la entiendo como un instrumento que promueve dos cosas. Por un lado, pánicos murales y por otro, busca la desarticulación del movimiento feminista. En el caso de los pánicos murales, pues los grupos conservadores, los grupos antigénero, los grupos y los individuos antifeministas, pues culpan al feminismo
de otras cosas, destruir a la humanidad, de rechazar la feminidad, de promover discursos de odio en contra de los hombres. También articulan matrices de odios interseccionales, que es un término de Christine Barr, para atacar a las feministas, a las personas migrantes, a las personas racializadas, a todas las otredades, ¿no? Eh, y también, pues, el pánico moral sugiere acusar al feminismo de ser una ideología extranjera. Esto pasó mucho en México durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y cuando había manifestaciones feministas decía que era una importación, ¿no? De otros lugares, que las verdaderas mexicanas no hacían eso. Em, y lo que vemos aquí es que estos pánicos pues son una respuesta a esa incertidumbre que causan los movimientos y las investigaciones que de pronto desestabilizan nuestras certezas más profundas. Y las acciones de desarticulación pues incluyen ridiculizar y criminalizar la protesta feminista y también a las feministas, ¿no? Decir que son brujas, feas, personas que no tienen éxito en sus relaciones amorosas, o sea, ahí hay una forma de decirles que no son mujeres, ¿no? Que no son las verdaderas mujeres, como dice el punto 6, ¿no? Que las colocan en el otro espectro de lo que es una buena mujer. También la desarticulación pues implica violentar a la protesta feminista, a quienes protestan, intentar resolver, golpear, ¿no? Y también hay una acción de desarticulación que creo que es muy efectiva dentro, sobre todo de los gobiernos, que es despojar el feminismo de su carácter revolucionario y emancipatorio. Yo creo que ahí va a ser muy interesante ver cómo los gobiernos este 8 de marzo pues articulan una y otra de estas acciones, pero de pronto tenemos feminismos que son de derechas, ¿no? O tenemos feminismos que nada más te dicen, tú puedes, tú échale ganas y no ven la estructura que es la que imposibilita que una persona pueda tener, que una mujer pueda tener eh, pues cierto poder o cierta autonomía o ciertas libertades. Y también eso hace que se apropie el término para promover agendas de corte más conservador. Entonces, digamos que el trabajo que hacemos dentro de los estudios de género y feministas, pues no es ajeno a estas reacciones, que también son reacciones que encontramos desde los inicios de los movimientos feministas. Los decimonónicos también tenían estas formas de accionar, de crear pánicos morales para pensar que efectivamente el feminismo es el diablo, ¿no? Y que el feminismo lo que busca es destruir a la sociedad. Y esto pues se traduce, por un lado, en que existen muchas personas, incluidas muchas mujeres, que están en contra de los feminismos y que también en el caso de los feminismos y los estudios de género en la academia, pues se nos tacha de, de carecer de rigor científico, de ser mera ideología, de querer suplantar valores tradicionales por valores de destrucción, ¿no? Y por eso muchas de las consignas de estos grupos pues tienen que ver con que no se metan con los niños y las niñas, etcétera. Entonces, bueno, esto le digo, lo pongo ahí de manera muy general porque me parece que es algo que podemos problematizar en nuestra charla. Y ya para terminar, eh, como les decía, yo quería demostrar que hay una relación importante entre el feminismo y los estudios de género a partir de entender al género como una categoría relevante para explicarnos la realidad social, ¿no? Y también creo que una de las grandes herencias de que deja los estudios de género, que otorga perdón, que otorgan los feminismos a los estudios de género es este carácter sui generis de, pues sí querer crear una revolución y sí querer cambiar el mundo. Y en ese sentido, los estudios de género, pues hay que pensarlos como un espacio de explicación, pero también de transformación social, lo que nos puede dar pautas para que la realidad de todas las personas, pues pueda tener cauces para ser un poquito menos fea. Y de ahí también yo creo que hay una cosa importante
que es preguntarnos qué está pasando con los feminismos que no apuestan por el género. Dice Judith Butler en su libro más reciente sobre qué le teme al género, que aquellas feministas que se llaman críticas del género, pues realmente ellas no son las feministas críticas del género. Las críticas del género son las que sí utilizan el concepto para todo lo que les he explicado, que realmente esas feministas que apuestan por visiones más esencialistas de qué son las mujeres, y que no considera la categoría de género como una categoría con poder explicativo, pues realmente no le están haciendo un favor a las mujeres ni a la humanidad en general, pero eso también lo podemos discutir. Y de aquí yo creo que hay algo muy importante que tiene que ver con el proyecto que hacen hacer este seminario sobre pues el lugar que tiene América Latina en la producción de conocimiento en este campo disciplinar. Yo creo que América Latina tiene en sus manos el poder de una vanguardia importante, pese a todas las insuficiencias estructurales y financieras que padecen nuestras instituciones, ¿no? Creo que hay algo en la manera en que hay una retroalimentación entre distintos sectores dedicados a los estudios de género y a los feminismos que hacen que el campo de conocimiento de los estudios de género pues pueda tener una vida mucho más bollante. Y la pregunta que me hago todos los días es, pues, ¿qué significa, no? Formar parte de una institución con principios feministas, una institución dedicada a los estudios de género y feminista, una institución incluyente, una institución que busca pluralidad y que busca las diversidades. Entonces, esas son como algunas de mis reflexiones. Me encantará escucharles y pues les agradezco muchísimo la atención. Les cuento. Muchas gracias. Toda la visión que nos entrega la doctora Amneris Chaparro en esta su charla precisamente sobre feminismos acá en Latinoamérica. Vamos a ofrecer la palabra, además de todos los aplausos, por supuesto, y todos los elogios que se ha llenado acá en el chat. Aún no hay preguntas, pero queremos ofrecer la palabra. En primera instancia, tal vez algún comentario de nuestra directora alterna, tal vez yo me voy a arrancar un poquitito del guión y quería decir, en mi rol también de comunicadora, tal vez que pudiéramos ligar algo de lo que se ha expuesto acá. Estamos a días de conmemorar un 8M nuevamente, ¿no? Entonces, un Día Internacional de la Mujer que nació como de la mujer trabajadora, pero que también, por supuesto, desde hace varios años ya afortunadamente tiene otro sentido y otra lógica. No sé si, Cintia, tal vez quisieras comentar algo. Muchas gracias primeramente, Amneris, por esta charla magistral en hacernos pensar cómo el género es una categoría que nos construye, nos atraviesa. Y desde ahí, desde este proyecto INEGénero, también lo pienso como una categoría que construye también ciencia desde un sistema androcéntrico, es decir, desde la ciencia ligada a estudiar o investigar mayormente patologías, por ejemplo, relacionadas a los varones y relacionadas a sus síntomas y a sus signos. Y así como ocurre en esta disciplina de las ciencias de la salud, también ocurre en otras. La mirada, por ejemplo, de la arquitectura urbana en función de cómo se desplazan los hombres en la ciudad, que son los sujetos que salen hacia el mundo público. Y el mundo ha ido transformándose y me quiero detener un poco en los años 70 de la lucha latinoamericana, en la época de dictaduras. Y es importante ahí entender ese momento histórico porque justamente en cada vez que existe una dictadura son las mujeres las personas que más sufren. Simón de Beauvoir ya nos dijo, los derechos no están siempre garantizados y siempre va a haber que luchar por ellos. Y pareciera que ahora estamos en un déjà vu, ¿cierto? De ese momento y este 8M justamente debe cobrar esa fuerza para decir, nosotros también
salimos al espacio público. Ya el uso de las tecnologías, el uso de todo este sistema algorítmico que nos permite quizás como poder luchar a través de una pantalla, nos volvió a encerrar al mundo privado, al parecer. Entonces esta dialéctica que ocurre entre volvernos a encerrar como mujeres para no protestar es importante porque hay aquí una cosa central que es el control del cuerpo de la mujer. Biopolítica, podríamos pensarlo desde Foucault, un valor simbólico, ¿cierto? Un valor político que es controlar este cuerpo, pero un valor que se ha instalado desde la colonialidad y clasifica nuestros cuerpos también y los reapropia en un territorio, ¿cierto? Que está a efecto también de que lo cruza incluso el cómo nos relacionamos. Las relaciones y el capitalismo instalado eh, se producen y se reproducen a partir justamente de el orden de género. Si nosotros no hiciéramos todas las labores de cuidado gratuitamente, el capitalismo no se podría sostener. Entonces, desde ese punto, también el capitalismo subyace y pone al hombre como una víctima privilegiada del patriarcado. Y ellos no lo ven, no lo observan. Y en esa situación se producen estas disonancias de género. Las instituciones, lo social y todo, incluso el cómo nos relacionamos románticamente, está atravesado también por el orden de género, las monogamias, el hecho de que la libertad de amar y todo el sistema que se produce con el matrimonio, la herencia y todo eso, fortalece el capitalismo. Entonces, ahora que estamos en un momento en que el capitalismo está en un cuestionamiento, en jaque, los poderes obviamente mucho más extremos se hacen notar. Y en ese sentido, ahí como comenta Alejandra, me hace entender que este 8M tenemos que estar mucho más fuertes. Eso era como un comentario así, entendiendo nuestro contexto también latinoamericano. Gracias, Cintia. No sé si Amneris quieres recomendar esto también. Tenemos ya algunas preguntas en el chat que vamos a ir generando luego. ¿Puedo reaccionar Sí. rápidamente a lo que dice Cintia? Con lo que estoy muy de acuerdo. Efectivamente, yo creo que, em, como les decía hace la historia de los feminismos, del desarrollo de los movimientos feministas en distintos lugares, pues nos muestra varias cosas interesantes. Por un lado, que siempre ha resultado incómodo, que no hay forma correcta de manifestar, si lo hacen las mujeres, si manifiestas porque manifiestas, si no lo haces porque no lo haces, si lo haces de el morado porque es de morado, o sea, ahí porque es una reacción muy visceral, ¿no? A la presencia de sujetos que no están permitidos en el espacio público, pero que siempre han estado. O sea, las mujeres realmente estaban ahí trabajando en las minas, estaban en las fábricas, pero pues estaban invisibilizadas, ¿no? Y lo que ha hecho el feminismo, la perspectiva de género es poner los acentos sobre las IES y reconocer que siempre han estado ahí, pero ahí la fuerza del imaginario social que nos sigue colocando en el espacio de la casa, pues se legitima además con la presencia de discursos en plataformas muy poderosas. Entonces, esto no es nuevo, es como el regreso de lo reprimido, es la historia pasa dos veces, ¿no? Como decía Hegel, la primera como tragedia, la segunda como farsa, pero ahorita yo ya no sé cuál es la tragedia y cuál es la farsa. Entonces, sí creo que hay ahí elementos que nos permitan dar cuenta de cómo la tirada conservadora, pues siempre reacciona en contra de la presencia y a cualquier avance feminista va a haber una reacción de rechazo y lo mismo pasa en las comunidades académicas, ¿no? Lo que decía Cintia es fundamental. La ciencia como la conocemos, la ciencia que consideramos más valiosa, más certera, verdadera con B grande y mayúsculas y luces neón, es una ciencia androcéntrica, ¿no? Es una ciencia que tiene no solo como a su sujeto de enunciación a un estereotipo de varón que
al que muy poca gente corresponde, sino también como su objeto principal de intervención son los varones. Y lo vemos en el diseño de los autos, en el diseño de las casas, en el diseño hoy en día nos dicen muchas colegas que trabajan en institutos de ingeniería o de ecología, o bueno, de esos, que no hay baños para mujeres en las plataformas, ¿no? Que si tienen que ir a un trabajo de campo, pues tienen que usar los baños de las administrativas. Entonces, todavía el espacio está configurado así porque pues es un mundo androcéntrico, estamos ordenadas, va la redundancia, por el orden de género y nos parece natural y hay que dejar de que nos parezca natural y hay que indignarnos, ¿no? Porque seguimos y todas las personas lo reproducimos, no es que haya unas buenas y malas, hay quienes han atravesado por procesos de sensibilización y yo creo que podemos pensar en las marchas como procesos masivos de sensibilización quizá, y de ahí claro que hay que sumarse a las marchas y a quien no le gusta marchar está bien y quien está en contra de las marchas pues hay que invitarles a que piensen por qué no les gustan las marchas, ¿no? ¿Por qué no les gusta? Cuando alguien me dice, es que esto no me gusta, pero esa es una pregunta que te tienes que hacer tú. ¿Por qué te molesta que las mujeres se manifiesten de cierta manera, ¿no? O sea, yo ya estoy cansada de que tenemos que justificar todos los años por qué marchamos. No, pregúntense ustedes, ¿por qué les moleste? ¿Por qué les molesta que marchemos? ¿Qué les provoca tanta indignación, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un juego de cambio epistemológico, de cambio de narrativa que podemos hacer y que sigue siendo muy necesario. Gracias. Vamos a ofrecer la palabra antes de dar lectura a algunas preguntas. Sofía Chávez ha levantado la mano. Sofía, ¿estás acá con nosotros aún? Sí, Si pudieras, hola, buenas tardes. Ay, sí, perdón. Es que sí, no tengo como disposición de la cámara porque si no se va la perfecto. conexión. Bueno, mucho gusto. Me presento, soy Sofía Chávez. Soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas de la carrera de Sociología. Y bueno, a mí me gustó mucho toda esta ponencia que nos presentan y la verdad es que me emociona mucho que se abran estos espacios, pero al mismo tiempo me surgió como una curiosidad, una inquietud, porque estos espacios siempre los he visto en este espacio de humanidades, ciencias sociales y demás, y creo que hay una necesidad de expandirlo más allá de nuestra área de humanidades, porque, bueno, yo estuve también un tiempo en ingeniería y creo que hay una muy grande necesidad de expandir este discurso hacia allá, porque me parece un poco hasta absurdo, en cierto punto, que para nosotras es algo muy lógico y muy pues hasta cierto punto como raro que se cuestione el hablar de los derechos de las mujeres. Y allá todavía sigue siendo una cuestión de burlas, de tomarse el día libre. No sé, me recordó lo que pasó hace unos años. No recuerdo en qué escuela privada fue que se usó el 9M para tener su tiempo de carnita asada y de cotorreo de entre varones, cuando realmente pues el 9M no era para eso, sino para tener un espacio de reflexión, un espacio de crítica, de ver y la importancia y el impacto de un día sin mujeres. Entonces, pues eso, ¿no? ¿Cómo logramos como científicas sociales expandir el discurso más allá de las ciencias sociales? Muchas gracias, Sofía. Hay muchos foros. Por un lado, también hay muchos colegas en esos otros espacios de las STEM, de las ciencias, ingenierías, tecnologías y matemáticas, y también de la física, que están haciendo ya trabajo con perspectiva de género. Nosotras tenemos un área que es el área de ciencia, de género, la ciencia, la tecnología y la innovación, donde están la doctora Lucicha y la doctora César Torres, haciendo investigación en estos espacios donde efectivamente usualmente no intervenimos porque creemos que son los espacios puros de la ciencia, ¿no? Que ahí el género no tiene nada que ver y lo que te revela la estadística y la evidencia empírica es que hay una, eh,
invisibilización y unos obstáculos que se ponen a ciertas corporalidades para que puedan estar ahí. Son carreras muy masculinizadas y también tenemos carreras muy feminizadas en otras áreas. Entonces, yo creo que ahí desde las instituciones sí ha habido esfuerzos, o sea, puedo hablar solo por mi experiencia como investigadora del CIEG y también por lo que he visto con la coordinación para la igualdad de género de la UNAM. eh, Han creado fórmulas para la contratación de más mujeres en los institutos donde estas están subrepresentadas, sobre todo cuando hay igualdad de candidatos, hay igualdad de perfiles, y no se trata de decir, bueno, como es mujer, le vamos a dar la cuota, no, sino que hay una lista que tienen para que se cumplan ciertos requisitos y la mayoría de los requisitos los cumplen las mujeres, ¿no? Entonces eso ha logrado que en los últimos años ciertos institutos donde no había mujeres ya haya más mujeres. ¿Es suficiente? No, es necesario, muy necesario, pero todavía falta un largo camino por recorrer. Yo creo que también es muy interesante y a veces desalentador ver que eh, los estudiantes, me refiero a ellos en masculino, desde muy jóvenes ya tienen ideas muy arraigadas de que las mujeres no pertenecen a las ingenierías. Esto es algo que en la literatura se le llama la paradoja de la invisibilidad. O sea, a las mujeres en las ingenierías se les invisibiliza como ingenieras, pero se les visibiliza como cuerpos de mujer, ¿no? Entonces están sujetas a la mirada, al escrutinio. Y hay un libro que sacamos recientemente acá en el CIEC de Lucicha y Laura Espinosa Suar, que se llama Androcentrismo en la ciencia. Lo tengo muy fresco porque recién lo leí. Y hay casos en donde incluso las alumnas le piden a un amigo, oye, tú pregunta por mí, porque me da pena, ¿no? O sea, hay una serie de cosas que pues requieren un trabajo de sensibilización, pero que no nada más corresponde a el nivel del estudiantado, del profesorado, son las autoridades las que se tienen que sensibilizar ahí, ¿no? Y ha habido muchas invitaciones, pero también hay muchas resistencias, entonces, pues no tengo una respuesta donde te diga hay que hacer A, B y C. Yo creo que es también ir picando piedra. Parte del trabajo que queremos hacer en el CIEG o que estamos haciendo en el CIEG más bien, pues es intervención y que sepan en el subsistema de la investigación científica que ahí también tienen sesgos de género, ¿no? Y que sus ideas de neutralidad, universalidad y conocimiento verdadero y objetivo, pues son eso, ideas. Gracias. Tenemos una consulta de Beth. Dice, tengo un par de consultas en realidad. Dice, primero, ¿qué estrategias plantearías para seguir impulsando el enfoque de género feminista dentro de las instituciones, ya sean públicas o privadas, con una alta resistencia a estas perspectivas, especialmente en un contexto de retorno de conservadurismo y retrocesos de avances en los países de América Latina y el Caribe? Y la segunda consulta, también de Beth, es ¿qué reflexiones te genera que aún se siga capacitando en diferentes públicos en esta diferencia género-sexo, aludiendo a que el género es cambiante y el sexo no? Está apagado tu micrófono, Amneri, perdón. Estaba diciendo lo más importante. Sobre la primera pregunta, no sé, porque, o sea, creo que es una pregunta que también la tienen que contestar quienes hacen política pública, quienes están a cargo de presupuestos, ¿no? No es una pregunta que solo le compete a una investigadora, a una directora de un centro. O sea, yo creo que ahí, si yo estuviera en una posición que nunca voy a estar, en un gobierno o en una ONG, lo primero que haría es acercarme a las expertas, ¿no? Y preguntarles por qué hay un problema de género en mi espacio. Y de ahí se pueden hacer diagnósticos, se puede hacer mucho trabajo de sensibilización, ¿no? Entonces, y creo que sí hay muchas estrategias que se han seguido y hay políticas públicas, pero uno de los grandes problemas de la política pública es que pues no cumple sus ciclos, ¿no?
hemos visto que hay muy buenas iniciativas, como una que existe acá en México, que es el transporte seguro. Por ejemplo, el metro de la Ciudad de México hay vagones exclusivos para las mujeres y para niños y niñas, y el resto de vagones son mixtos. Es una política pública que lleva muchos años, pero una estudiante mía hizo una tesis y descubrimos que el programa nunca ha sido evaluado, ¿no? Que hay una serie de déficits en que nada más se hizo y se dejó y no pasa nada. Entonces yo creo que ahí podemos tener muy buenas ideas, pero si no tienes un buen diseño de política pública, si no tienes plata, si no das seguimiento, si no evalúas lo que haces, pues no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Y también porque estamos de pronto muy sujetas a lo que tú mencionas ahí de cierta manera, que hay muchos cambios, ¿no? Ahorita nos llega un gobierno eh, conservador, pues todo nos va para atrás. Nos llega un gobierno más progre, vamos para adelante. Entonces, sí creo que hay que pensar la manera en que eh, todas las personas se den cuenta que no hay un espacio de la vida social que no esté organizado por las lógicas del género y cómo impacta eso para que no sean solo políticas de gobierno, sino que sean políticas transversales. O sea, realmente no tengo ahí una gran respuesta porque como que veo un futuro un poco pesimista. Y sobre la segunda pregunta, es interesante porque efectivamente esa es una explicación que es más de sentido común, en el sentido de que nos parece mucho más sencillo pensar que, claro, el sexo está determinado, el sexo solo es uno, la biología es así y ya, y pues no, entonces de pronto también hay una incidencia, una revolución quizá en menor escala sobre reconfigurar y repensar las categorías del sexo y de la biología como que no son hechos inmutables, ¿no? Creo que también esa es una batalla que está sucediendo en estos momentos. Mi colega Lucicha ha hecho muchas intervenciones al respecto, tiene un par de libros ahí editados por Siglo XXI que creo que son una lectura importante y necesaria. Entonces yo sí creo que ahí hay em, todavía una intervención que es difícil porque a las personas les da mucha certeza y lo ves mucho en los comentarios. Yo de pronto que no tengo redes sociales, pero puedo ver alguno que otro en alguna plataforma y lo primero que te dicen es, no, la biología es esto, hay hombres y mujeres, los demás, quién sabe qué es, porque te da una certeza ontológica estar ahí y de pronto es contra esas nociones de sentido social donde es más difícil intervenir, pero ya estamos creando esos espacios. Creo que ahí la investigación que se hace nos da esas pautas. Así es. Vamos con la, perdón, vamos con la siguiente consulta que tenemos acá también, que ha llegado. Nos hace la consulta Paola Villanueva. ¿Cuál es la apreciación que se tiene frente al avance de las derechas? ¿En qué posición se encuentra el movimiento de los feminismos desde el sur global? Y bueno, muchas gracias por la pregunta a todas las que han preguntado. Y también antes de que se me olvide, veo que por ahí está Andrea Garrido. Yo te conozco, ¿verdad, Andrea? Creo que tomaste el diplomado, porque como que el nombre y la foto me suena, pero ya, no quería que se me olvidara decirlo. Em, Yo creo que es una pregunta muy compleja porque depende mucho de los contextos. Efectivamente, no es lo mismo pensar en El Salvador que Chile o Argentina o México, ¿no? Cada país tiene una historia y una cultura política distinta. O sea, a mí me fascina siempre leer sobre los feminismos en Chile y Argentina porque pues son movimientos que empezaron sobre todo los de los setentas, que eran en una época de dictadura, ¿no? O sea, México decían que era la dictadura perfecta, teníamos partidos políticos y también había feminismos de base, pero no estábamos, bueno, no estaban las feministas enfrentándose de la manera en que se enfrentaban las argentinas y las chilenas
pues al ejército, ¿no? Y esas lógicas de desaparición masiva. O sea, había cosas horribles en México también, no me malentiendan, pero creo que ahí los contextos y la forma en que se crean culturas políticas democráticas nos habla mucho de cómo es que se pueden enfrentar esos discursos antifeministas y los fenómenos como los de los inceles. Hay algo que yo siempre digo y ya parezco disco rayado, pero que me parece muy importante. Bueno, creo yo que es muy importante. Em, la demanda feminista, la demanda de las feministas en todo el continente, no es solo una demanda a los gobiernos y al Estado. Es una demanda a la sociedad, ¿no? Acá en México, y no sé si allá ustedes también, hay una consigna, un canto en la marcha que es: Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente. A mí me parece muy reveladora porque no es una demanda al Estado, es una demanda a la sociedad y a la manera en que nuestras prácticas societales normalizan la violencia, ¿no? Entonces, esto lo traigo a colación porque yo creo que sí hay algo en lo colectivo, en las prácticas sociales, en las personas, todas nosotras de a pie, que sí tenemos que hacer para contrarrestar esos discursos antifeministas, ¿no? Me parece que hay espacios también, estoy intentando hilarlo con el movimiento Incel, en donde necesitamos que ciertas voces también se articulen y que se hagan alianzas para, por un lado, desestigmatizar qué son los feminismos y qué buscan, y también para que las masculinidades y quienes las encarnan, pues se den cuenta que la crítica feminista no es personal, sino que es estructural y que hay muchas formas en que nos relacionamos las personas que pueden cambiar, ¿no? Y que las mujeres, es que yo creo que no hay que cansarnos de decirlo, las mujeres somos seres humanos y tenemos derechos y tenemos que ser tratadas como tal. Entonces, de pronto que haya discursos de gente muy joven que considera a las mujeres como objetos y que se frustran por no tener acceso a esos objetos y que sean violentos y que maten y hagan todas esas barbaridades, pues sí me parece que ahí hay algo en el terreno que no solo le corresponde a la sociedad, sino también no solo al Estado, sino también a nuestras prácticas sociales. Pero eso no quita la responsabilidad del Estado. Yo sí creo que el Estado tiene que garantizar que no se violen derechos humanos. El Estado tiene que, un Estado ideal, claro, tendría que eh, pensar formas en que esos discursos antifeministas no tengan plataformas, pero claro, ahí nos enfrentamos a cuestiones de potencial censura y yo sé que es muy difícil decirlo cuando tienes a Trump diciendo barbaridades sobre las mujeres, ¿no? Y tienes los Epstein Files abiertos y ninguno de los señores que estaban involucrados ahí ha visto y yo creo que ni verá a la cárcel. Entonces ahí sí hay una batalla cultural, es que es la que estamos enfrentando. Ella nos plantea, en la misma línea de lo que estamos conversando, nos lleva al contexto de nuestro país, de Chile, en el actual contexto de avances de nuevos conservadurismos en Chile, donde a nivel simbólico permea bastante la consigna de que el feminismo y el género son algo negativo. ¿Cómo piensa que desde las comunidades académicas y científicas podemos seguir sosteniendo perspectivas feministas con vocación emancipadora en contextos académicos donde también el conservadurismo es importante aún? Mm, a ver, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay ciertos sesgos que las comunidades académicas tendemos a reproducir, ¿no? De manera crítica, por eso son sesgos y siempre cuesta trabajo señalarlos, ¿no? O incluso si los ves, también quizá por hacer que permanezca el statu quo o por no meterte en problemas, pues prefieres no decir nada. Sí creo que hay
hay dificultades em, que sobre todo enfrentan muchas colegas que pertenecen a instituciones que son distintas al CIEG. Como les decía, pues el CIEG es una burbuja, porque somos un centro de investigaciones. Claro que tenemos muchas alianzas, pero pues todas las personas que trabajamos aquí no solo hacemos investigación, sino que también compartimos un ethos, ¿no? Y tenemos, por lo menos ahí creo que un piso parejo sobre cómo vemos el mundo y cuáles son, aunque haya diferencias de pronto, pero como cuáles son nuestros puntos de partida con respecto a las identidades, al género y todos estos temas. Entonces, yo veo el reto en esas comunidades a las que no pertenezco, en donde hay estas resistencias y que seguramente es a la que se enfrentan muchas de las que están aquí y que también son las narrativas que me cuentan muchos colegas en otros espacios, de otras universidades, en todos lados, porque esto ocurre en todos lados, no es una cuestión que solo pase en la UNAM o que solo pase en la Austral, o sea, pasa en todos lados. Entonces, creo que ahí hay siempre ¿cómo lo queremos hacer? ¿Queremos obligar a la gente a que se sensibilice o queremos que dejen de decir sus chistes sexistas porque tienen miedo a la sanción administrativa? O sea, la sociedad ideal sería aquella en donde las personas, por una convicción ética, dijeran, bueno, de hecho sí está mal decir chistes sexistas, o de hecho sí está mal no incluir o no pensar incluir a mujeres en el panel, o sea, creo que queremos llegar ahí y queremos evitar lógicas punitivas. Entonces, yo creo que hay una forma de acercarnos al conocimiento. Yo por eso también les hablo mucho del CIEC, porque sí queremos crear estos puentes, estos vasos comunicantes con otras entidades, con otras colegas que también están construyendo el campo, ¿no? Y que de pronto pueden sentirse muy abandonados o pueden sentirse muy solas. Hay una soledad académica también que ha sido problematizada en varios trabajos. Entonces, yo creo que ahí hay una intervención que no es fácil, sobre todo con esos colegas tan complicados. O sea, igual no tengo una fórmula, pero me imagino que siempre podemos encontrar alianzas. Y también hay una forma de visibilizar a otras corporalidades que no solo son las mujeres, pero que sufren o que están en el ojo del huracán de las desigualdades, ¿no? O sea, en este libro que les comentaba de androcentrismo en la ciencia, pues las autoras se preguntan, ¿dónde están las mujeres trans en la ingeniería? ¿Qué a las personas en silla de ruedas no les gusta la computación? Entonces, también yo creo que eso hay que preguntarlo en nuestras propias comunidades académicas. ¿Dónde están los y las mujeres gay, ¿no? En la ciencia o en la sociología? ¿Por qué son corporalidades que no están del todo visibles? Porque todavía existen muchos mecanismos que las censuran. Entonces creo que también esa es una forma de empezar a mover algo dentro de las comunidades académicas. Rocío Parra nos consulta, en realidad le consulta, ¿cómo considera que el feminismo puede enfrentar a los discursos antifeministas y fenómenos como los inceles? ¿Estos dos se pueden vincular? Ah, pues esta ya la dije, ¿no? ¿Perdón? Esa creo que ya la había contestado, ¿no? Lo de los inceles. Pues sí, es posible que yo le haya vuelto a preguntar. Sí, Sí, tiene razón. sí, aquí Entonces me... vamos con la consulta de Pía, que no, Pía también ya También, hicimos la consulta, que era los conservadurismos en Chile y que la que respondimos recién. Sí, efectivamente ahí las ligamos para que sea más rápido, pero tal vez se nos quedó. Y de Paola Villanueva también le habíamos hablado sobre la apreciación que tiene el Frente del Avance de las Derechas. Es decir, están todas las preguntas hechas. No sé si hay alguna otra consulta que quiera alguien en los minutos que nos restan, breves, para no agotar a nuestra expositora, pero que tal vez nos demos estos minutitos de alguien que tenga alguna otra consulta.
Les recordamos en todo caso que toda esta exposición y los contactos que pueden generar, que es uno de los sentidos de precisamente estos conversatorios, de estas charlas magistrales que están en el contexto de este proyecto, es para generar estas redes de análisis que ustedes pueden también desarrollar. Si no hay más preguntas en el chat, no sé si ofrecemos la última palabra abierta aquí a la audiencia que está conectada. Hola, aquí habla Pía, de nuevo. Ya, perfecto. Sí. Es que se me puede cortar si pongo imagen, por eso no pongo. Solo preguntar, Entiendo. ya que habló Amneris, muchas gracias por tu presentación. Y ya que hablaste de las redes, de tejer redes, yo ahora voy a empezar un doctorado en la UACH y también me gustaría como tener redes hacia México, sería hermoso. Entonces ahí me contacto con las profesoras o las académicas que están ligadas a líneas género UACH. ¿Sí? Ya, eso Sí, era. mira, también el centro, como les decía, es chiquito, pero muy poderoso. Somos 20 personas en investigación y trabajo técnico académico, más toda la gente administrativa, que es también quien sostiene que una se pueda dedicar a lo que se dedica. En total somos 60 y pico personas en el CIEF. Y ahí les puse la página. Tenemos, por un lado, convocatorias de becas postdoctorales para quienes están, cuando termines el grado, ya, pero también tenemos estancias de investigación de las personas visitantes. Hemos tenido, el año pasado tuvimos 21 estancias de no sé cuántos países. Viene mucha gente de Chile, afortunadamente han venido en los últimos 5 años varias colegas de Chile, y hay una convocatoria que se abre eh, 1 o 2 veces al año, ya no me acuerdo, y tiene fechas específicas. También muchas de nuestras actividades se hacen en línea, como esta que se transmiten o se quedan los videos. Tenemos la revista Debate Feminista, que es de acceso abierto, publicaciones que también son de acceso abierto y que se pueden bajar directamente de la página. Es decir, yo sí les quiero invitar muy encarecidamente a que se acerquen a lo que hacemos. También pueden contactar en la página, vean los perfiles de las colegas. Si de pronto ahí hay algo que les llame la atención, con toda libertad, escríbanles. Y este libro, el nuevo libro que les comentaba, del Eurocentrismo en la Ciencia, hay un capítulo de una colega chilena que es matemática y vino a hacer una estancia de investigación de unos meses y estuvo trabajando con Luciche, después participó en el libro. O sea, a nosotras sí nos interesa mucho tejer estas redes, cuidarlas, no solo tejerlas, cuidarlas. A mí me parece que es un momento crucial para fortalecernos como un campo de conocimiento y no lo podemos hacer solas como centro. Tenemos que hacer un colectivo, no solo con otros centros, sino también con colegas que están en todos estos espacios, ¿no? Que no necesariamente puedes trabajar en un lugar donde se dediquen a estudios de género. A lo mejor estás en un departamento de antropología, pero tienes tu grupo, pues también vénganse para acá. Entonces, sí, estamos súper interesadas, estas cosas nos encantan. Visiten nuestra página y bueno, cualquier duda también ahí están. Ya Maggie les puso por ahí las redes sociales y yo estaré encantada de recibir a más colegas chilenas por acá. Bien, agradecemos nuevamente a la doctora Amneris Chaparro Martínez, quien precisamente es directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su muy interesante exposición. Volvemos a reiterar, ella puso en el chat, la página es ciec.unam.mx, para quienes quieran visitarla. Vamos entonces a dar cierre a a esta charla, quienes nos han acompañado. También agradecemos su asistencia en esta charla que se haya denominado Orden de Género y Feminismos en América Latina. Les recordamos que esta actividad, como también todas las conferencias que hemos realizado en conjunto con el CIEG, están disponibles en nuestro canal de YouTube, Ines Género Watch.
Agradecemos especialmente, como decíamos, al Centro de Investigaciones, al CIEC, ¿no es cierto?, a la Universidad Nacional Autónoma de México por todo el trabajo colaborativo que se ha desarrollado en conjunto durante estos más de 3 años de ejecución del proyecto INES Género Watch y especialmente a la doctora Chaparro por su presentación. En nombre de la Universidad Austral de Chile y de su Departamento de Creación Artística, de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y Creación Artística, les dejamos un cordial saludo y les invitamos a seguir nuestras redes y a participar activamente en todas nuestras actividades de cierre. Nos reencontraremos en una nueva oportunidad. Muy buenas tardes a todas y todos quienes se conectaron desde Chile como también en México.